continuamos aprendiendo, conociendo lo que es láser terapia, el tratamiento de láser para el dolor. Maximiliano, muy importante y que me llamó mucho la atención es el tiempo que toma la sesión de tratamiento. No bien había acabado de decirte 2 palabras cuando me dijiste terminamos, o sea, segundos el tratamiento. Vamos a hablar de duración de los tratamientos. Sí, exactamente. Una cosa muy importante que es bueno recalcar es que cada patología, lo importante de cada patología es tener un diagnóstico bien preciso, por eso que trabajamos muy en coordinación, yo como técnico y el doctor como la parte ya de los protocolos y del diagnóstico, en cuanto al seguimiento también del paciente. Ahora, el protocolo, decimos, típico de una patología va de 2 a 3 semanas. Cada semana necesitamos el paciente que venga 3 días por semana y de estos días tiene que venir 2 veces, o sea, 2 veces al día por 3 días. 2 turnos, 2 tandas en un día. Exacto, 2 veces al día por 3 días por 2 o 3 semanas. Luego de las 2 o 3 semanas, dependiendo del tipo de protocolo, se hace una evaluación y ahí se establece si el paciente necesite más o no. Vi que era muy importante para usted el tener todo el historial del paciente, sobre todo me pedían si tenía una resonancia magnética o una tomografía para ver exacto cuál era la patología del paciente. ¿Por qué es tan importante? Claro, lo primero para clasificar la patología. En esto, la estadística que hemos ido llevando, tenemos un resultado de un 87% de regresión de todos los tratados hasta el momento, lo que hicimos hasta hace 2 meses. Pero la base ahí son los criterios de inclusión que se han ido tomando. Lamentablemente hay patologías que no podemos tratar. Por ejemplo, no es lo mismo una bursitis, que la causa de esa bursitis sea una artrosis acromioclavicular, donde hay un espacio subacromial disminuido y una parte mecánica, en donde, aunque aliviamos mucho el dolor, su tratamiento es quirúrgico, con una acromioplastía. Entonces son pacientes excluidos. ¿Por qué el diagnóstico es importante antes de? Primero, para ver si califica dentro de los protocolos tratables de las patologías. Y segundo, como referencia para los controles posteriores. Todos sabemos hoy en día la medicina moderna es basada en la evidencia. Definitivamente. Donde la clínica sigue jugando un rol importantísimo y los métodos diagnósticos, ya sea de laboratorio o de imágenes, confirman esa sospecha diagnóstica que clínicamente uno está sospechando. ¿Qué ventaja tenemos nosotros con estos pacientes? Todos los pacientes se hacen imágenes antes y después del tratamiento, en donde no solamente estamos viendo la evolución clínica de mejoría del dolor o funcionamiento en muchos casos, por ejemplo, hablando de la misma bursitis, en donde limitación de un hombro congelado, después de unas varias sesiones, vemos que hay un movimiento prácticamente normal. Pero no solamente esa manifestación clínica del paciente, sino una resonancia que muestra donde estaba el líquido antes, en el caso de la bursitis, y un control donde ha desaparecido. Para decir un ejemplo, lo mismo pasa con las hernias discales, lo mismo pasa con las tendinitis, lo mismo pasa con ciertas lesiones o fisuras leves a nivel de menisco de rodilla, y en términos a nivel de lesiones de fibras musculares, que es extraordinario, como ya el segundo o tercer día también una reparación. Por ejemplo, doctor, perdón, un paciente politraumatizado, sí, con un accidente, con fracturas múltiples, ¿podría aplicar este tratamiento? No. Tenemos primero que ubicar un paciente politraumatizado, lo primero son toda la parte vital que tiene que ser atendida, como los protocolos. No, ya tenemos el paciente, vamos a tener, pero tenemos fracturas varias de hueso. No, a nivel de fractura, el láser, no de ahora, el láser se conoce de hace más de 60 años, que es un acelerador tisular. Lo que a nivel de hueso es muy difícil yo acelerar ese callo óseo. Cuando hay una fractura. No, me refiero al dolor del paciente. El dolor sí podría ayudar. Lo que pasa es que es un tratamiento realmente no aplicable, por lógica, cuando yo tengo un paciente hospitalizado y yo tengo canalizado, y ya el dolor es mucho mayor que un paciente, un tenista que tenga una epicondilitis que yo tenga que tratar, o cosas mucho más focales que sí lo. Por ejemplo, una paciente quirúrgica del punto de vista estético que se ha hecho una lipoescultura, que es sumamente doloroso. Es extraordinario porque acelera lo que el organismo naturalmente va a hacer,
que no es más que una reparación de ese tejido que fue manipulado. El láser lo que hace es que acelera ese proceso de reabsorción, por un lado, y por otro lado el dolor lo va disminuyendo, no solamente bajando el edema, sino que interviene en todo lo que es el drenaje linfático del organismo, que es lo que pasa, hay una ectasia linfática, por eso la liposucción, el paciente se queda no solamente con moratones, sino con un tejido entumecido, edematizado, porque se alteró también todo lo que es el componente linfático por la manipulación. Y en caso de los pacientes que estamos trabajando lo que es maxilofacial, que es sumamente doloroso porque tenemos trigémino facial metido acá, estos nervios tan sensitivos, ¿también podemos trabajar? Sí, el punto, por ejemplo, hay dos puntos que pudiese ser tratados. No solamente se están usando en el láser, esos son los famosos puntos trigger, que también periféricos, y se usó también a nivel de la rama del trigémino. Ahí se podría tratar. Ahora, no es en la práctica rutinaria como indicación, pero sí es tratable, porque el mecanismo es lo mismo. Lo que estamos haciendo es un bloqueo del nervio o de la raíz o una de las ramas de ese nervio, en donde simplemente es una especie de anestesia, pero no farmacológica, que estamos haciendo. Y sobre todo trabajando la inflamación y lo que es el drenaje también. Total, por ejemplo, tuvimos nosotros un paciente que hizo un absceso periapical, en donde el dolor era tan asombroso, se trató durante 3 días antes del tratamiento, luego por supuesto va el especialista del área, quien hizo todo el proceso de tratamiento de canal y demás, y drenaje, pero ya toda la inflamación y la reorganización de ese tejido se aumenta. ¿Cómo se aumenta? Drenaje de linfático aumentado, aumento de la hiperemia, hay más sangre que llega al tejido, que eso también lo provoca el láser. Al llegar más sangre a ese tejido, hay más nutrientes, más oxígeno, por lo tanto, acelera todo lo que es la rehabilitación y reparación tisular. Okay. Ese es básicamente el mecanismo del láser de alta potencia. Hay una paciente que vi que fue tratada, que se hizo un tratamiento en la cara de inyectarse su propia grasa, sí, y que estaba de una manera horrible, hizo una reacción muy fea, tenía muchos años con esto. Me gustaría pasar imágenes de esto para que podamos ver y usted me explique cómo se trató esta paciente y cómo es que funcionó. Sí, es interesante. Eso es un procedimiento en cirugía plástica, en donde es muy raro lo que pasó con esa persona, porque lo que hizo fue una reacción antiinmune a su propio organismo. Generalmente hubo o pudo haber habido algún tipo de contaminación. Sin embargo, con todo el tratamiento, después de 7 meses, 2 veces más fue drenada en Estados Unidos y no cedía todo lo que era la inflamación. Si podemos pasar algunas de las imágenes. Sí. Este caso fue, por supuesto, no es lo que cotidianamente trabajamos, y ese caso, igual que otros casos muy difíciles, tenemos la gran ventaja de una interconexión directamente con el profesor Parra, donde se le mandó y se le pidió el protocolo a seguir, y sobre todo la autorización no solamente del paciente, sino también de la utilización en esos casos, el cual fue realmente muy exitoso. Sí, así lo vi. Una cosa antes que se nos acabe el tiempo, costos y si tienen cobertura de los seguros este tratamiento. Ok, los costos depende mucho del tipo de patología, pero tenemos, los costos varían de $500 a $2,000 por patología. La sesión completa. Todo lo que es el tratamiento, no importa cuántas veces tenga que volver el paciente, o sea, siempre... Es el paquete completo del tratamiento. Exactamente. ¿Cobertura con los seguros? Cobertura de los seguros, estamos trabajando en eso ahora mismo porque es una tecnología tan nueva que los seguros todavía no conocen y se están acercando ahora y estamos trabajando para el club. Ya tenemos varios seguros internacionales que lo cubren por reembolso, por ejemplo, y algunos de algunas locales, tipo Platinum y cosas así, que también podrían hablar de reembolso. Muchas gracias, doctor Domínguez Brito. Muchas gracias, señor Maximiliano Cera. Ustedes ya han aprendido lo que es el tratamiento de láser para el dolor. Lo tenemos acá en Santo Domingo y tenemos la ventaja de ser uno de los primeros países en Latinoamérica con este novedoso tratamiento de láser para el dolor.
Rodeados de suave tejido, los cientos de resortes embolsados individuales de los colchones Beauty Rest de Simmons trabajan de manera independiente para ajustarse a la forma de tu cuerpo y eliminar la transferencia de movimiento, asegurándote un descanso sin interrupciones, como la naturaleza lo creó. Colchones Beauty Rest de Simmons, solo sentirás descanso.